Estación Reddit. Mi hermana mayor intentó sabotear mi matrimonio, y nadie me creyó hasta que fue demasiado tarde. Cuando empecé a salir con Marcelo, parecía que todo finalmente estaba en su lugar. Yo, la más joven de 3 hermanas, siempre sentí que mi vida personal y amorosa nunca fue una prioridad dentro de mi familia. Sin embargo, al encontrar a Marcelo, la sensación era que todo finalmente tenía sentido. Él era una persona maravillosa, atenta, y, sobre todo, siempre me había respetado de una manera que nunca había experimentado en relaciones anteriores. En los primeros meses, todo fue tan tranquilo que apenas podíamos ver las dificultades que se avecinaban. Pero esa calma fue más una ilusión que una realidad. Mientras me sentía empoderada por estar con alguien que me hacía sentir especial, mi hermana Leticia, la mayor, que siempre había tenido el papel de protectora de nuestra familia, no parecía ver lo que yo veía. No le gustaba Marcelo desde el principio, pero en lugar de expresar sus razones de manera clara y directa, optó por darme consejos disfrazados de preocupación, siempre con un tono sutil de crítica. Comenzaba a preguntarme sobre mis planes a futuro con él, pero lo hacía de tal forma que siempre sonaba como si estuviera poniendo a prueba la validez de mi relación. La primera vez que realmente percibí que algo estaba mal fue cuando mencionó, de manera casual, que no debía acostumbrarme demasiado a Marcelo. Parecía insinuar que él no tenía las cualidades necesarias para ser alguien con quien debería construir un futuro. Eso me hizo cuestionar si estaba equivocada al confiar tanto en él, lo que generó una sensación de inseguridad que no sabía cómo manejar. La relación con Leticia, que hasta ese momento siempre había sido complicada, nunca pensé que pudiera poner en riesgo mi noviazgo. Conforme pasaba el tiempo, comencé a darme cuenta de que Leticia no solo estaba ofreciendo consejos o expresando preocupaciones normales de hermana mayor. Ella estaba intentando activamente sabotear mi relación. Sus consejos comenzaron a volverse cada vez más frecuentes y agresivos. Empezó a hacer comentarios sobre mi novio frente a toda la familia, creando situaciones incómodas que ponían a Marcelo en una posición desagradable. Cuando esto comenzó a suceder, empecé a cuestionar no solo lo que estaba sucediendo con mi hermana, sino también la manera en que mi familia manejaba la situación. Había una tensión en el aire que no lograba entender. Cada comentario de Leticia sobre Marcelo, por inofensivo que pareciera, siempre parecía llevar un trasfondo de crítica velada. En el fondo, sabía que esto no era simplemente una cuestión de celos normales de hermana mayor. Era algo más profundo. Sentía que Leticia estaba intentando de todas las formas posibles alejar a Marcelo de mi vida. Cuando alguien tiene una posición tan influyente dentro de la dinámica familiar, puede ser difícil no prestar atención a esos comentarios, y muchas veces me encontré cuestionando mi propia percepción de la situación, a pesar de que sabía que no había motivos concretos para dudar de mi novio. A lo largo de los meses, la presión se volvió insoportable. Los consejos de Leticia se volvieron más invasivos, intensos y repetitivos. Hasta lo que parecía ser una relación sin grandes problemas comenzó a generar frustración en mí. Las dudas empezaron a surgir, y las palabras de mi hermana comenzaron a resonar en mi mente de una manera que no podía ignorar. Y aquí estaba yo, en medio de un dilema emocional. Por un lado, sabía que estaba con la persona correcta, pero por otro lado, mi hermana estaba comenzando a convencerme de que quizás estaba cometiendo un error gigantesco. Al reflexionar sobre todo esto, me di cuenta de que Leticia no solo se estaba poniendo en el lugar de protectora, sino que también estaba intentando establecer control sobre mi vida. Aquellos consejos no eran solo palabras de preocupación, eran intentos deliberados de manipulación emocional. Cuando comenzamos a planear nuestra boda, la situación empeoró aún más. A medida que mi relación con Marcelo se volvía cada vez más seria y los planes para nuestra boda comenzaban a tomar forma, parecía como si Leticia intensificara aún más su interferencia en mi vida. Nunca imaginé que mi hermana, que siempre había sido tan influyente en nuestras dinámicas familiares, pudiera cruzar una línea tan delgada entre preocupación genuina y manipulación. Pero, desafortunadamente, eso fue exactamente lo que sucedió. Lo que comenzó con pequeños comentarios sobre Marcelo se transformó en una serie de críticas más incisivas. Ya no eran palabras casuales durante conversaciones cotidianas, ahora, Leticia se estaba entrometiendo directamente en nuestros planes para la boda.
Ella no solo expresaba su desaprobación respecto a mi relación, sino que también intentaba convencerme de que estaba cometiendo un error. Cada detalle de la ceremonia se convertía en un nuevo blanco para sus críticas, desde la elección del lugar hasta la lista de invitados y el vestido. Parecía tener un control sobre todo, o al menos quería dar la impresión de que lo tenía. Yo estaba completamente perdida en medio de todo esto. Una parte de mí se sentía presionada a escuchar lo que decía, no porque pensara que tenía razón, sino porque siempre había tenido la sensación de que mi opinión no era tan importante como la suya. Como hermana mayor, Leticia siempre había sido considerada la madre de nuestra familia. Asumía el papel de cuidadora y, en muchos momentos, parecía sentirse responsable de tomar las decisiones más importantes por todos nosotros. Esta posición de autoridad que siempre había ejercido dentro de nuestra familia me hacía sentir que, si no la escuchaba, estaría cometiendo un error. A pesar de que, en el fondo, sabía que lo que estaba haciendo no era justo. Leticia se involucró activamente en cada etapa del proceso de planificación de la boda, algo que debería ser una experiencia maravillosa y emocionante para mí. Sin embargo, para cada decisión que tomaba, ella aparecía con un consejo de cómo todo podría ser mejor si lo hiciera de otra manera. Cuando elegí un vestido, insinuó que era soso y que no era adecuado para una novia. Cuando decidí optar por una boda más sencilla, no dudó en hacerme sentir que estaba eligiendo un fracaso en lugar de una celebración importante. Me vi en una lucha interna entre complacer a Leticia y mantenerme fiel a mis propias elecciones. Lo más extraño era que, incluso cuando intentaba ser asertiva, ella ampliamente ignoraba mis deseos y continuaba insistiendo en sus propias opiniones. Sabía que estaba equivocada al sentirme así, pero la presión familiar y la constante crítica me dejaron confundida. Fue uno de los momentos más desafiantes de mi vida, porque, en lugar de contar con el apoyo de mi hermana, que debería ser una de las personas más cercanas a mí, ella estaba creando una distancia cada vez mayor. No solo estaba afectando mi confianza en mis decisiones, sino que también comenzaba a minar la confianza que tenía en mi relación con Marcelo. Lo que antes era una relación sólida y segura, comenzó a convertirse en un campo minado de dudas e inseguridades. Quería creer que estaba tomando la decisión correcta, que estaba con la persona adecuada, pero las constantes críticas de Leticia empezaron a hacerme cuestionar todo. Lo peor de todo era que, en muchos momentos, me vi en silencio, sin saber qué hacer o qué decir, mientras ella me imponía su visión sobre mi vida. Esto, por supuesto, no fue el fin de las dificultades. A medida que la boda se acercaba, Leticia intensificó sus acciones. Todo culminó en el momento en que hizo la acusación de que Marcelo estaba hablando con otras mujeres en línea, afirmando que tenía intenciones malas y que no era la persona que yo pensaba que era. Fue en este punto que mi relación con mi hermana dio un giro dramático, y lo que parecía ser un vínculo familiar ya frágil se volvía un terreno aún más incierto. La situación alcanzó su punto máximo cuando, en una reunión familiar, Leticia acusó a Marcelo de tener conversaciones sospechosas con otras mujeres por Internet. Afirmó categóricamente que tenía pruebas de que él estaba siendo deshonesto conmigo y que no era la persona adecuada para mí. No sabía qué pensar. La acusación fue un shock y me dejó completamente desorientada. Sabía que Marcelo nunca me había dado motivos para desconfiar de él, pero las palabras de Leticia me dejaron confundida. En el fondo, algo no parecía correcto. Sabía que mi hermana tenía la capacidad de manipular las situaciones y distorsionar las cosas para que ella saliera ganando, pero no podía ignorar el hecho de que estaba diciendo esto frente a toda la familia. ¿Cómo podría ser mentira si ella estaba tan convencida? Eso me hizo dudar de todo. Antes de tomar cualquier decisión precipitada, decidí confrontar a Marcelo sobre las acusaciones. Quería creerle, pero también sabía que necesitaba aclarar la situación. Cuando le mostré lo que Leticia había dicho, él se mostró sorprendido y, de inmediato, me mostró los mensajes de texto y las conversaciones que ella me había mostrado como pruebas. Cuando comencé a leer las supuestas pruebas, quedé completamente devastada, porque me di cuenta de que no había nada allí que sugiriera traición o cualquier intención dudosa de su parte. Todo estaba fabricado. La verdad comenzó a salir a la luz cuando empecé a investigar más a fondo lo que estaba sucediendo. Marcelo, con toda la paciencia del mundo,
me explicó que Leticia había manipulado los mensajes para hacer parecer que él estaba hablando con otras mujeres de manera inapropiada. Ella había alterado los mensajes para distorsionar la realidad y convencerme de que él no era confiable. Cuando él me mostró la conversación original, la diferencia era abrumadora. Leticia había inventado una mentira que estaba a punto de destruir lo que más amaba. Estaba devastada. ¿Cómo pudo mi hermana hacer algo tan cruel? ¿Cómo pudo mentirme de manera tan descarada, arriesgando mi relación, mi confianza y mi felicidad? Estaba tan triste y frustrada que no sabía por dónde empezar. Quería ampliamente olvidar todo, pero la verdad era que la manipulación de Leticia había dejado una marca profunda en mí. Después de que todo salió a la luz y me di cuenta de que Leticia había forjado toda la acusación contra Marcelo, el siguiente paso era confrontarla. No sabía qué esperar de esa conversación, pero una cosa era segura, necesitaba respuestas. Estaba furiosa, herida y completamente desorientada por la traición que había cometido mi propia hermana. No solo había puesto en riesgo mi relación, sino también la confianza que tenía en ella. Decidí buscarla y tener una conversación cara a cara. Cuando fui a su casa, el ambiente estaba tenso. Ella sabía que yo conocía la verdad, y cuando la enfrenté, trató de disimular su culpa con una sonrisa forzada. No quería creer lo que estaba sucediendo, pero el dolor de saber que mi hermana intentaba destruir algo tan importante para mí era insoportable. No quería creer que era capaz de eso, pero el enfrentamiento era inevitable. Fue en ese momento que Leticia finalmente admitió lo que había hecho. La desafié a decir la verdad, a confesar lo que había detrás de toda esa historia, y fue entonces cuando habló. Me contó, con una frialdad que me dejó aún más impactada, que nunca le gustó Marcelo y que, en el fondo, quería que yo terminara con él. Dijo que no creía que él fuera el hombre adecuado para mí, pero, más que eso, reveló que sentía un tipo de celos por mi relación, algo que nunca imaginé que existiera. Leticia me confesó que la razón por la que estaba haciendo todo eso era porque no quería que me alejara de ella. Admitió que, con el tiempo, se sentía cada vez más insegura sobre mi relación con Marcelo y que se sentía rechazada por yo estar priorizando mi vida con él. De una manera egoísta, pensaba que debería estar más cerca de ella, que debía poner a la familia por encima de todo, y para eso estaba dispuesta a todo, incluso a destruir mi felicidad. No pude ocultar el dolor que sentía al escuchar eso. ¿Cómo pudo mi hermana, la persona que debería ser mi aliada, actuar de forma tan traicionera? ¿Cómo podía poner sus propios sentimientos de celos e inseguridad por encima de mi bienestar? En ese momento, todas mis dudas sobre Leticia y nuestra relación salieron a la luz, y me di cuenta de que nunca había sido realmente mi amiga. Siempre quiso tener el control, manipulando situaciones a su favor, y ahora, eso estaba claro para mí. Fue un gran shock, porque siempre pensé que la relación entre hermanas debía ser de confianza y apoyo mutuo. Había confiado en Leticia a lo largo de los años y, aunque nuestra relación era complicada, nunca imaginé que cruzaría esa línea. Tenía una necesidad insana de controlar mi vida y, de alguna manera, me sentía como una marioneta en sus manos. Ahora, al ver la realidad de su manipulación, todo quedó claro. Ella me dijo, con un tono casi arrogante, que solo estaba tratando de protegerme, como si fuera una heroína en una historia. Se convenció de que estaba haciendo lo correcto, incluso si eso implicaba perjudicarme a mí y a Marcelo. No veía el error en sus acciones, ni la gravedad de la situación. Para ella, la verdad era ampliamente lo que creía que era lo mejor para mí, aunque yo nunca había pedido su ayuda. Y, de hecho, nunca había pedido nada de eso. Lo que quería era una relación sana, basada en la confianza mutua, y no en la manipulación. Estaba completamente sin palabras. La frustración era indescriptible. Había puesto tanto esfuerzo en tratar de mantener una relación saludable con ella, siempre intentando equilibrar las dinámicas familiares complicadas, pero en ese momento todo se vino abajo. Me di cuenta de que la relación que pensaba que tenía con Leticia era una ilusión construida sobre manipulación emocional y control. En medio del shock, le pedí que se alejara de mí por un tiempo. Necesitaba espacio para entender todo lo que estaba sucediendo y procesar la traición que acababa de descubrir. La verdad es que, a partir de ese momento, todo cambió.
Ya no podía mirarla de la misma manera. Lo que parecía ser un vínculo fraternal se convirtió en un campo minado, y no sabía cómo reconstruirlo. Lo más devastador de todo esto fue la falta de apoyo de nuestra familia. Cuando comencé a confrontar a Leticia sobre lo que había hecho, mi expectativa era que mi mamá y mi papá estuvieran a mi lado, dándome la fuerza que necesitaba. Sin embargo, lo que ocurrió fue exactamente lo opuesto. La familia parecía estar tan inmersa en las mentiras de Leticia que no lograron percibir lo que realmente estaba sucediendo. Mi madre, que siempre había tenido una relación muy cercana con Leticia, estaba completamente ciega ante sus acciones. No quería creer que su hija mayor fuera capaz de hacer algo tan cruel. Cuando intenté explicar la situación a mis padres, su reacción fue de sorpresa, pero también de incredulidad. Estaban tan convencidos de que Leticia actuaba con buenas intenciones que no podían ver la manipulación que estaba llevando a cabo. Aún pensaban que yo era la ingenua, que Leticia solo estaba preocupada por mí. Mi madre, especialmente, insistía en que Leticia solo quería protegerme, como si ella fuera una especie de heroína intentando evitar un error catastrófico de mi parte. No lograba entender que, en realidad, Leticia estaba actuando de manera egoísta y destructiva. La idea de que había falsificado las pruebas contra Marcelo era algo que mi madre simplemente no podía digerir. Prefería creer que Leticia tenía razón, en lugar de apoyarme y tratar de entender la verdad. Y eso me hirió profundamente. Mi padre, por otro lado, estaba en un estado de negación. No quería involucrarse en los detalles y prefería mantenerse al margen, esperando que la situación se resolviera por sí sola. En lugar de dar un paso adelante para apoyar a su hija menor, se mantuvo distante y no pudo ver la gravedad de la situación. Estaban tan atrapados en la visión que Leticia había creado que ni siquiera consideraron que ella podría estar mintiendo. El apoyo que esperaba de mi familia simplemente no existió. Esto me dejó completamente sola en la situación. Estaba lidiando con la traición de mi hermana y, al mismo tiempo, con el hecho de que mi familia no me creía. Sentía que no tenía a quién recurrir. Lo que más me dolía era ver que, en lugar de apoyarme, estaban repitiendo las mismas mentiras que Leticia había esparcido. Esto solo agravó mi sensación de aislamiento y abandono, porque parecía que mi propia familia no entendía lo que estaba sucediendo. El dolor de ver a mi hermana manipulando toda la situación no se limitaba solo a su actitud de intentar sabotear mi relación con Marcelo. Lo que más me desorientaba era la forma en que Leticia logró distorsionar completamente la realidad, de tal manera que, por un tiempo, nadie me creyó. Sabía exactamente cómo jugar con los sentimientos de las personas a nuestro alrededor y, más que eso, sabía cómo controlar las situaciones para que ella apareciera como la víctima y yo fuera la irracional de la historia. Cuando comenzó a difundir la mentira sobre Marcelo, haciendo que todos creyeran que él estaba hablando con otras mujeres, la manera en que moldeó la narrativa fue extremadamente calculada. Leticia, como siempre, parecía tener el control de la situación, y por más que intentara explicar las cosas desde mi punto de vista, parecía que nadie estaba dispuesto a escuchar. Mi hermana tiene una manera muy hábil de colocarse en el centro de atención y hacer que todo lo que dice parezca la verdad absoluta. Y, aunque sabía que estaba creando una mentira, los demás estaban tan inmersos en su narrativa que, por un tiempo, nadie se preocupó por escucharme. Esta distorsión de la realidad fue algo que me dejó completamente perdida. Lo más frustrante fue ver que, por más que intentara exponer la verdad, las personas parecían no estar dispuestas a ver lo que realmente estaba sucediendo. Ella pintaba un cuadro de mí como alguien vulnerable, fácilmente manipulada, y de Marcelo como alguien que me estaba engañando. Y, al final, todos parecían creerle. La sensación de ser invisible, de no tener voz, fue una de las experiencias más dolorosas que he vivido. ¿Cómo pudo mi propia familia ser tan ciega ante sus manipulaciones? Por más que intentara explicar que las pruebas que Leticia había presentado eran falsas, nadie parecía dispuesto a escuchar. Estaban tan involucrados en su versión de los acontecimientos que mi palabra no tenía peso alguno. Y, aunque tuviera pruebas claras de que Marcelo era honesto y transparente, las mentiras de Leticia comenzaron a ganar fuerza. Ella fue creando una red de apoyo con sus palabras y, poco a poco, me fui convirtiendo en la persona que nadie creía. En el fondo,
sabía que Leticia usaba esta manipulación emocional con frecuencia, pero ver esto suceder dentro de nuestra propia familia fue devastador. Comenzaba a entender que, tal vez, lo que estaba ocurriendo no era algo nuevo. Ella ya había hecho esto en otras situaciones a lo largo de su vida, manipulando a los demás y distorsionando la realidad a su favor. Pero esta vez, las consecuencias eran más graves y más personales. Y, al mismo tiempo, la sensación de ser traicionada por mi propia hermana, por alguien que debería ser mi aliada, fue como una hoja afilada cortando lo que quedaba de nuestra relación. Cuando Leticia comenzó a esparcir mentiras sobre Marcelo, mi primera reacción fue de desesperación. Sabía que él nunca me había dado motivos para desconfiar de él, pero la presión de toda la familia, sumada a las acusaciones falsas, me hizo sentir completamente perdida. En ese momento, decidí que necesitaba confrontarlo directamente, no solo porque necesitaba saber la verdad, sino también porque la confianza que tenía en él estaba siendo puesta a prueba de una manera cruel e inesperada. Fue cuando comencé a hablar abiertamente con Marcelo que la verdad empezó a emerger. Él, con toda la paciencia y transparencia, comenzó a mostrarme los mensajes y las evidencias de que Leticia había manipulado las conversaciones. Las conversaciones que Leticia había mostrado a mi familia estaban completamente distorsionadas y manipuladas. Marcelo nunca había tenido ningún tipo de contacto sospechoso con otras mujeres. Ella había alterado los mensajes para hacer parecer que él estaba en contacto con ellas de una manera que, en realidad, no existía. No había ninguna intención de traición o deshonestidad por parte de él. La claridad con la que Marcelo manejó esta situación me impresionó aún más. No solo fue honesto, sino que también se mostró dispuesto a ayudarme a entender la extensión de la manipulación que Leticia había llevado a cabo. Me mostró que los mensajes habían sido sacados de contexto, y las conversaciones fueron adulteradas para convencerme de algo que no era verdad. En ese momento, me di cuenta de cuánto estaba siendo manipulada por Leticia y de lo lejos que estaba dispuesta a llegar para controlar mi vida y mi relación. Me quedé completamente sin palabras al ver la prueba de que mi hermana había hecho todo esto de forma tan premeditada. No era solo una mentira simple, era una manipulación elaborada con el objetivo de alejarme de Marcelo y, al mismo tiempo, reforzar el control que tenía sobre mi vida. Y, lo que era aún peor, lo había hecho frente a toda nuestra familia, poniendo a todos en mi contra y haciendo que mi palabra fuera cuestionada. El impacto de ver que mi hermana era capaz de crear una mentira tan convincente y manipuladora fue devastador. Me sentí completamente traicionada, y la confianza que tenía en ella se desintegró. Sin embargo, al mismo tiempo, me sentí agradecida por la apertura y transparencia de Marcelo. Él me dio el apoyo que tanto necesitaba en esos momentos, y eso fortaleció aún más nuestra relación. Sabía que estaba con la persona correcta, alguien que no tenía nada que ocultar y que estaba dispuesto a luchar a mi lado para que la verdad fuera conocida. Después de descubrir la verdad sobre la mentira de Leticia, el siguiente desafío fue lidiar con la reacción de nuestra familia. Estaba devastada, no solo por la traición de mi hermana, sino también por el hecho de que nadie me creyó hasta ese momento. La familia estaba tan involucrada en las mentiras de Leticia que, hasta que presenté pruebas claras de su manipulación, todos continuaron viéndome como la exagerada de la historia. Mi madre, en particular, se negaba a creer que Leticia hubiera actuado de forma tan maliciosa. Ella, como siempre, prefería pensar que Leticia estaba solo intentando protegerme, como si eso fuera una disculpa suficiente para arruinarlo todo. Incluso cuando las evidencias estaban frente a ella, parecía que no quería ver la realidad. Continuaba dando crédito a la versión de Leticia, sin considerar que mi hermana podría estar actuando de una manera tan destructiva. Eso me hirió profundamente, porque, en lugar de ser apoyada por mi propia madre, me vi aún más aislada y desacreditada. La sensación de no ser creída fue una de las más dolorosas. Me veía tratando de mostrar la verdad, pero nadie parecía dispuesto a escuchar. Era como si la credibilidad de Leticia fuera más fuerte que mi palabra, incluso ante pruebas concretas. Esto me hizo cuestionar cuán fuerte era la influencia de ella en nuestra familia y cómo había logrado manipular a todos a su alrededor de manera tan efectiva. Estaba sola en mi defensa, y eso, por sí solo, era suficientemente doloroso. El impacto emocional de todo lo que sucedió fue algo que me llevó mucho tiempo procesar.
Nunca imaginé que la relación con mi hermana llegaría a este punto. En el fondo, siempre había sido la hermana mayor, la perfecta, que todos admiraban y que parecía tener una vida sin grandes problemas. Yo, por otro lado, siempre había sido la más callada y discreta, muchas veces sintiendo que quedaba a la sombra de ella. Pero nunca pensé que esto generaría tanto resentimiento, y mucho menos que ella llegaría al punto de destruir uno de los momentos más importantes de mi vida, mi matrimonio. Estaba tan confundida, tan herida y tan decepcionada con la situación, que necesité un tiempo lejos de Leticia para poder procesar todo. Me daba cuenta de que, cuanto más intentaba entender sus motivaciones, más me sentía perdida y sin respuestas. ¿Cómo pude ser tan ciega y no ver que ella había estado manipulando mi vida durante tanto tiempo? Eso me llevó a cuestionar muchas cosas, incluso mi propia capacidad para juzgar a las personas a mi alrededor. ¿Cómo no me di cuenta de que mi propia hermana me estaba perjudicando de esta manera? La distancia se hizo necesaria, no solo por mi salud emocional, sino también para intentar reconstruir lo que quedaba de mi confianza. Sabía que no podía seguir viviendo con la constante sensación de traición y manipulación. La rabia que sentí por ella fue indescriptible, pero la herida fue aún mayor. No sabía qué hacer para lidiar con esto. Después de todo, ¿cómo se reconstruye una relación tras una traición tan grande, especialmente cuando esa traición proviene de alguien de tu propia familia? Necesitaba alejarme de Leticia para poder pensar con claridad y entender qué quería para mi vida de aquí en adelante. No sabía si algún día podría perdonarla, o si nuestra relación tendría algún futuro. Todo estaba tan confuso, y el sentimiento de ser desvalorizada y manipulada se apoderó de mí. Sentía que no podía confiar en ella, y a medida que pasaba el tiempo, más me daba cuenta de que esa distancia era lo mejor para mi salud mental y emocional. Sin embargo, también sabía que la distancia no significaba que el dolor fuera a desaparecer de inmediato. Era necesario, sí, cortar lazos para intentar sobrevivir emocionalmente a la situación, pero el hecho de que fuera mi hermana y de haber crecido con ella hacía que todo fuera mucho más difícil. Los recuerdos de los buenos momentos, de las risas compartidas, de las confidencias y de nuestra infancia juntas, ahora parecían lejanos e irreales. ¿Cómo alguien que fue mi compañera de vida podía convertirse en alguien que apenas conocía? Me preguntaba si la Leticia que yo conocía era, de hecho, la verdadera, o si todo lo que pensaba saber sobre ella no era más que una fachada cuidadosamente construida. Con el tiempo, el apoyo de Marcelo resultó fundamental para que pudiera comenzar a reconstruir mi vida. A pesar de todo el dolor y la confusión que envolvían la situación, él estuvo a mi lado, ayudándome a lidiar con lo que estaba pasando, escuchándome y apoyándome de la manera que necesitaba. Lo más importante fue que él nunca se alejó, nunca se dejó influenciar por las mentiras de Leticia, y siempre creyó en mí. Esto me dio una fuerza inmensa para seguir adelante, incluso cuando todo parecía desmoronarse a mi alrededor. La relación con Marcelo se fortaleció durante este periodo. No solo por el amor que nos teníamos, sino porque él demostró ser alguien en quien podía confiar de verdad, alguien que estaba a mi lado en los momentos más difíciles. Lo que comenzó como una relación tranquila y feliz, ahora se estaba transformando en algo aún más sólido, basado en la transparencia y el respeto mutuo. A pesar de todo el caos que Leticia creó, sabía que, con Marcelo, estaba construyendo un futuro sólido y saludable. Por otro lado, la relación con mi familia nunca sería la misma. Sabía que no podía volver atrás en lo que había sucedido, y que el perdón sería algo que necesitaría darme a mí misma, más que a cualquier otra persona. No sé qué depara el futuro, pero soy consciente de que necesito seguir adelante, tanto en relación a Leticia como a mi familia. La verdad es que, aunque deseara que las cosas fueran diferentes, sabía que no podía vivir en un ambiente donde mi palabra siempre fuera dudada, y donde las mentiras de Leticia fueran más fuertes que mi propia verdad. Aún no sé cómo terminará la historia de mi relación con Leticia, pero sé que, por ahora, estoy enfocando mi atención en lo que realmente importa, mi matrimonio con Marcelo y lo que aún podemos construir juntos. Sé que, con el tiempo, aprenderé a lidiar con las heridas que esta situación dejó, pero, por ahora, mi principal objetivo es encontrar paz. La relación con mi hermana puede que nunca sea la misma, pero espero que, eventualmente, pueda perdonarla, no para que ella tenga algún tipo de redención, sino para que yo pueda encontrar paz dentro de mí misma.
Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!